Muy buenas tardes, estimado estudiante. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, comprensión de texto. Pero básicamente vamos a estar hablando referente a lo que es jerarquía textual, donde vamos a diferenciar lo que es una idea principal, un tema, idea secundaria. A continuación, desarrollamos la parte teórica. Bien, querido estudiante, ahora vamos a ver a una de sus compañeritas que nos va a explicar de dónde proviene la palabra texto. Nos dice que proviene del vocablo latín textus, que significa tejido. Ahora nos va a explicar nuestro escritor Mario Vargas Llosa sobre la definición de un texto. Ahí está. Nos dice que el texto es un conjunto de ideas, ya conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados en una unidad con sentido. Tiene sentido con lo que nos habla de su etimología textus, tejido. Un tejido está interrelacionado. Esto quiere decir que si en un texto cada una de estas palabras están interrelacionados, cumplen una determinada función y están bien organizados. ¿Para qué? Para que el lector pueda entenderlo, para que pueda comprender el mensaje. Vamos a ver algunas características del texto. Permite dar un mensaje coherente y ordenado. Lo que te estaba diciendo, que el mensaje debe ser coherente y ordenado para que el lector pueda entenderlo. También posee una intencionalidad comunicativa, por supuesto que sí. El texto siempre te va a transmitir un mensaje donde el lector va a tratar de comprenderlo. Por otro lado, dice, se caracteriza por presentar una estructura organizada. Tu texto o el texto tiene que estar bien organizado para que todos puedan entender. Muy bien, de esa forma hemos hecho una definición del texto. Vamos a ver rápidamente la estructura del texto. El título. ¿Cuál es la característica de un título, profesor? Vamos a ver de que presenta un asunto particular del texto. Es algo específico de un texto. También nos dice que se expresa una frase nominal, generalmente acompañado por un artículo. Ya frase nominal, acompañado por un artículo. ¿Qué más? Se determina formulándose la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa en el texto? No te olvides, ¿ah? Precisa en el texto. ¿Qué idea precisa en el texto? Por ejemplo, la estructura de los volcanes. Vamos a ver un ejemplo rápidamente y vamos a leer el siguiente texto. Nos dice, era invierno. Un niño estaba parado en una tienda de zapatos, descalzo y muerto de frío. Una señora se le acercó y le preguntó qué es lo que hacía mirando tanto tiempo por la ventana. El niño le respondió, estoy pidiéndole a Dios que me regale un par de zapatos, porque me duelen los pies y me muero de frío. La señora lo tomó de la mano, lo llevó dentro de la tienda y después de sentarlo, le pidió al vendedor que le trajera un par de zapatos y unas medias. Con mucha paciencia la señora le limpió los pies casi entumecidos por el frío y los abrigó. ¿Ahora te sientes mejor, verdad? Le preguntó la generosa mujer. Luego de haber pagado, se fue, y el niño se quedó pensando, ella debe ser la esposa de Dios. Muy bien. Nos damos cuenta rápidamente cuál es el título, querido estudiante, porque nos dice en la teoría que el título es algo específico del texto. Y si me dice que es algo específico del texto, en este caso, nuestro título vendría a ser La esposa de Dios. Así, la esposa de Dios. Y cuando yo digo con este título, me da una idea de más o menos de qué trata el texto. Vamos viendo con la siguiente estructura. Tema. Expresa a todo el texto en forma global, es el asunto del que se habla. Yo siempre he dicho que el tema vendría a ser la sangre de un texto. ¿Por qué? Porque así como la sangre recorre todo el cuerpo del ser humano,
Es lo mismo el caso del tema. El tema está presente en todo el texto. Siguiente, recorre todo el texto. Se expresa una frase nominal, generalmente precedido por un artículo. Ya, ¿qué más? Es una frase que no afirma ni niega idea alguna. ¿Qué más? Se determina formulándose la siguiente pregunta. ¿Qué asunto trata el autor? Rápidamente vamos a ver un ejemplo, estudiante. Dice, un día un alumno preguntó a su maestra qué significaba ser adoptado, pero antes de que la maestra pudiera dar una respuesta intervino una de las niñas diciendo, yo sé lo que significa porque soy adoptada. ¿Qué significa? Le preguntó impaciente el niño. Significa que tú creciste en el vientre de tu madre y yo crecí en el corazón de la mía. Ahí está, hermoso texto, hermoso texto. Rápidamente nos vamos a dar cuenta de que el tema está presente en todo el texto y en todo el texto me está hablando de qué? De la adopción. De la adopción. Desde el inicio hasta el final me habla de la adopción. Muy bien, seguimos con la idea principal. Se expresa en forma de una oración. La idea principal en una forma de una oración. ¿Qué más? Presenta el texto en su expresión más sintética y resumida. La idea principal es el resumen de todo el texto. No te olvides, resumen de todo el texto. A diferencia del tema, que está presente en todo el texto. Seguimos. Es la idea que afirma o niega lo más relevante expuesto en el texto. Si el tema no afirmaba ni negaba, la idea principal sí. Puede afirmar o puede negar. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más, profesor? Por favor. ¿Qué más? Vamos viendo. Se determina formulándose la siguiente pregunta. ¿De qué habla el autor y qué sostiene? ¿Con un ejemplo? Claro. Pero antes de un ejemplo vamos a ver las ideas secundarias. Ideas secundarias. La idea secundaria se encarga de ampliar. ¿Ampliar qué cosa, profe? A la idea principal. ¿Qué más? Va a detallar. ¿A qué? A la idea principal. Si mi idea principal es que los estudiantes del colegio COSEAP son responsables, mi idea secundaria vendría a ser de cómo son responsables. Va a empezar a detallar, va a decir son responsables porque estos alumnos cumplen la tarea de todos los cursos. Son responsables porque siempre están antes que el profesor en el colegio, esperando, preparándose para recibir la sesión de clase. También la idea secundaria se encarga de explicar. Por otro lado, también va a desarrollar la idea principal. Aquí vamos a ver rápidamente un ejemplo. Veamos el esquema. Idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Ahí está, esta es mi idea principal. Hemos dicho de que una idea principal es el resumen de todo el texto, que esa idea principal es una oración. Y si es una oración, debe tener un verbo. Clasifican, es un verbo. Ahí está. Y rápidamente también vamos a ver las ideas secundarias. Dice que los animales se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. ¿Qué hace la idea secundaria? Explica, detalla, caracteriza, justifica. En este caso me dice los vertebrados tienen esqueleto interno. Por ejemplo, perros, pájaros y caballos. ¿Qué está haciendo? Está sustentando lo que ha dicho, lo que se ha presentado en la idea principal. También invertebrados no tienen esqueleto interno. Ejemplo, gusanos, mariposas o moscas. Lo que ha hecho es explicar a quién, a la idea principal. Muy bien.